Yeshua, 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 adorarte y amarte para siempre. En Jesús encuentra salvación, a su único hijo. Iba a decir Holy Amigos. Desierto el podcast, ya no sé ni qué proyecto es. Desierto el podcast, episodio número 2. Exactamente. Estoy un tanto raro con la cronología del día de hoy. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy candente. Muy candente. Pero antes de pasar al tema, no puedo empezar sino antes presentar a la eminencia, a la leyenda viva, al señor bebedor de café que tengo aquí al lado mío. Jaciel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Espero que todos estén muy bien en casita. Y como dijo ya mi compañero y compatriota espiritual, Aringo el Gringo, Alaila Barak, pues estamos aquí de nuevo con otra nueva emisión. Y efectivamente, vamos a resaltar lo obvio. Este podcast no es patrocinado por nadie. No es patrocinado ni por ninguna marca. Es patrocinado por nuestro Cristo Redentor, que de su sangre brotó el perdón. Pero siempre es bueno recomendar cosas buenas. Y el día de hoy vengo tomando un Coffee Stones de Vallehermoso, Tamaulipas. Un saludo para este café de aquí de Vallehermoso. No estamos patrocinados por nada, ¿verdad? Hagamos convención. Exactamente. No, nos gustaría, ¿verdad? Pero no, es una mención que de mí brotó. Me encanta el café y dije, pues, ¿por qué no, verdad? Vamos a hacer la mención. Y pues sí, vayan por favor ahí, pues échenle un ojillo. Sí, de repente estamos de los cafés, así que pues échenle un ojillo. Y pues sin más preámbulo, Aringo, vamos a hablar de un tema candente, como bien lo decías, ¿verdad? Pero antes de iniciar, quisiera preguntarte, ¿cómo estás, Ari? Bien. Fuimos a ver una película el día de hoy. Exactamente. Sí, y terminé súper harto de faramaya y canciones y... ¿Qué dijiste? Es momento de grabar el podcast. Hoy vengo violento. Hoy vengo violento para arrebatar el reino de los cielos. Ok, bueno, sí. Estábamos viendo esta película, ¿verdad?, llamada Sing, que si no la han visto, la 1 es muy entretenida. Habla de estas criaturas de animales que quieren cantar y quieren ser antropomorfos, que quieren hacer un espectáculo, ¿verdad? Y que etcétera, quieren hacerlo. Y esta segunda parte, pues lo quieren hacer. Para mi gusto, estuvo mejor la 1, debo admitir. A mí me gusta más la 1. Y pues podemos ver en la película que existen diferentes tipos de culturas expresadas por diferentes tipos de animales, ¿verdad? Y podemos ver así mismo la cultura que está dentro de nuestro mundo. Hay tanta diversidad, hay tantas reglas, tantas tradiciones, tantas, pues sí, costumbres que podemos decir, ¿verdad? Y el día de hoy queríamos hablar un poquito referente a ello, de qué cultura es la que nos representa y cómo Cristo también refleja otro tipo de cultura, ¿verdad? Pero antes de eso, pues vamos a interpretar qué es esto que estamos viendo los cristianos y cómo lo vamos a llamar el día de hoy como una contracultura, ¿verdad? Creo que el Aringo ahí trae una definición, si nos las puedes dar, Aringo. Ok, una cultura se define como el conjunto de tradiciones, costumbres, idioma, celebraciones que conforman el folclore de una determinada región. Ajá, de región, zona o grupo social, ¿verdad? Puede ser. Y como les decía, cuando vi esta película dije, wow, qué interesante. Y cayó como un poquito ad hoc al podcast, al tema que vamos a tocar el día de hoy. Porque la verdad es que Ari y yo ya habíamos hablado un poquito de ese tema antes de iniciar el podcast. Decíamos como que hablábamos, etcétera. Él traía unas ideas, yo traía otras ideas. Dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hablar de esto, ¿verdad? Por ahí también, yo tengo una predicación que hace ya unas semanas, unos días, pues predicamos aquí en el Templo Emanuel, llamado Contracultura, ¿verdad? La cultura del reino. Y en base a esto que estábamos viendo y cómo la película de Sing, que son animales, y que podemos decir, ay, qué película X, ¿verdad? Pues podemos ver las distintas culturas que hay en nuestro país. Y como primer punto yo quisiera tocar la cultura de nuestro México. Porque nuestro México tiene una cultura que sí, como con un folclore muy bonito, ¿no? Uh-huh. De repente de que tenemos por ahí, de que, yo qué sé, tamales, que es parte de la cultura, la comida, que para mí es la mejor comida del mundo, Ari, es la comida mexicana. Uh-huh. Y díganme lo que me quieran, no importa, amo la pizza, me encanta la pizza, pero la comida mexicana... sí le da unas 3 patadillas a la pizza, Digo que déjame te digo, sí le da unas 3 patadillas a la pizza. ¿Tú qué piensas además de esta comida, verdad? ¿Qué otra cosa aspecto de la cultura mexicana puedes mencionarnos? Creo que en otras culturas, en otros países, a los mexicanos se nos ve como
como muy eufóricos, A veces. como muy, no quiero decir peleoneros, pero Como apasionados, ¿no? ajá, Como que... muy ¡ah! apasionados, porque, por ejemplo, yo le decía a Jaciel en la tarde que la bandera mexicana, la bandera de México, es la única bandera que tiene dos animales peleando. Peleando, exactamente. O sea, la bandera de Japón es un círculo rojo, que aburrido. La bandera de Estados Unidos son estrellitas y unas rayas. No, nuestra bandera tiene dos animales así dándose de Señor gomazos, o sea. bandera, sinceramente, Sí, también, no sé si tú sabes, Jaciel, a mí de repente me gusta ver el fútbol en temporada mundial. Claro. Y no sé si tú sabes esto, pero es tradición que en cada mundial un mexicano tiene que hacer algo malo. Sí. Algo. Pueden investigarlo, o sea, es de ley, así en cada mundial ha pasado algo. Por ejemplo, en el mundial de Sudáfrica, un mexicano le puso un sombrero charro a la estatua de Nelson Mandela. Okay. En un mundial de Japón, un mexicano detuvo el tren bala, que históricamente nunca se había detenido el tren bala. Y llega a Pero México. tuvo que llegar un mexicano. Yolo, ¿no? Entonces sí, pero ¿por qué estamos diciendo esto? O sea, cada país tiene su propia costumbre, tiene su propia manera de ser, así como el reino de Dios también espera que seamos de cierta forma. De cierta forma, exactamente, ¿verdad? Me llama la atención, primeramente, antes de iniciar de lleno el tema, lo que dijiste, ¿cierto? En cada temporada del Mundial, que pues por desgracia este año, pues no me acuerdo que va a ser Mundial, no recuerdo bien, 2020. No, fue en las Olimpiadas, exactamente. El que viene es el Mundial. Pero el Mundial pasado que fue en Rusia, creo que fue en Rusia, o sí, en Rusia, estaba comiendo con el Mundial de Londres, pero no. En las Olimpiadas de Londres, exactamente. Pues hubo un youtuber por ahí que pues sacó una bandera de un país y pues que hizo su gracia, ¿no? Ahora sí que hizo una graciosada, ¿no? Que no fue muy bien recibida, pero pues hashtag México, ¿verdad? Hay cosas que no representan, o que más bien dicho, cosas negativas de nuestra cultura que muchas veces las dejamos a flote y sí te deja un poquito de vergüenza, la verdad. Cosas como esas, el hecho de que piensen que los mexicanos siempre estamos alegres, eso creo que es bueno. Porque el hecho de tomar cosas tristes y convertirlas en felicidad o fiesta está bien, pero cosas como la corrupción, cosas como siempre querer pelear, el tener esa extraña relación entre tu país de que solo tú puedes decirle cosas malas a tu país, pero cuando alguien más le dice cosas verdades de tu país, ya es pelea, ¿verdad? Y es cierto lo que dices. Si vemos en los países, ¿verdad? Los embajadores, hace mucho tiempo tú haces ese ejemplo y me gustó, de hecho lo dije en mi predicación, de que los embajadores vienen a representar la cultura de cada país del que representan, ¿verdad? En este caso, si México va a España, pues mandan al embajador de México pues para que represente la cultura de México, ¿verdad? Y esto me lleva al punto que mencionas ahora sí, Cristo. En la predicación yo lo mencionaba como que Cristo es el embajador del reino de los cielos que viene a la tierra a mostrarnos la cultura que pues Él trae, ¿verdad? Y yo siempre me he preguntado, y no tanto preguntado, sino que sí me he llegado como que a poner en los pies de la otra persona, como así decirlo, y me puse en la piel de los israelitas y de los fariseos, que imagínate tú ahorita eres cristiano y de repente llega un tipo y te dice, ¿sabes qué? Lo que crees no es cierto. Lo que crees de tu Dios no es cierto. Entonces, por ese lado sí entiendo un poquito el revuelo. Exactamente, el revuelo que causó Jesús. Pero hay que admitir que pues Jesús traía la verdad, traía la nueva cultura y obviamente que hubo revuelo y estas cositas, ¿verdad? De la cultura de Jesús. ¿Qué me puedes decir, Alvingo? Porque sé que traes por ahí tus natitas, ¿eh? Así que... como versículo para partir, tomé esa parte de los evangelios en el que Jesús predica en el monte, predica las bienaventuranzas. Y me encanta porque en esa predicación como que Jesús nos trae un poquito de las tradiciones, de las costumbres del folclore del reino, ¿no? Por ejemplo, nos dice que bienaventurados los pobres de espíritu, ¿verdad? También nos dice que, o sea, nada más aclarando, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿por qué? Porque reconocen que ellos mismos no son suficientes, sino que necesitan de alguien más grande que es Dios, ¿no? Exactamente. O por ejemplo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así es. ¿Verdad? De nuevo, ¿qué significa? Bienaventurados los que tienen hambre de que Dios haga justicia, y no justicia humana, exactamente. Y eso me encanta porque de cierta forma Jesús nos está dejando tradiciones, valores, costumbres que el cristiano, que el ciudadano celestial como somos, exactamente. Amén. Necesita reflejar, ¿no? Exactamente. Y sí, eso me encanta. Sí, y como tú lo dices, Jesús a la hora de que viene a la tierra nos trae un manual
de cómo debería ser o cómo es la cultura que deberemos representar primeramente los cristianos. Porque admitámoslo, nosotros como cristianos, pues cristianismo es seguidor de Cristo, ¿verdad? Y a la hora de que nos llamamos cristianos y que hemos primeramente aceptado a Cristo en nuestros corazones, nos hace parte de otra nacionalidad, como dice la Biblia y como decía el apóstol. Nosotros no somos de aquí, vamos de paso, ¿verdad? Nuestras moradas no están aquí en la tierra, están en el cielo. Jesús lo dijo, voy al cielo a preparar moradas para ustedes. Recordemos que nosotros somos pues siempre pasajeros en este tiempo, ¿verdad? Y que muchas veces, ahí vamos al punto, Jesús nos muestra la cultura de su reino y nosotros muchas veces renegamos hasta cierto punto de esa cultura, decía las bienaventuranzas. Muchas veces dejamos esa hambre y sed de justicia de Dios divina y queremos hacer la justicia por nosotros, por nuestra cuenta, ¿verdad? Y eso me lleva a la cultura que tenemos los seres humanos. La cultura de los seres humanos, el mismo apóstol nos habla en cuanto a los frutos de la carne. Yo podría decir que es pues mentiras, que es fornicación, que es pues todas las cosas malas que brotan del corazón, ¿verdad? Y lo podemos ver al día de hoy, que yo lo expresaba de hecho justamente en la predicación. Los tiempos de hoy en día nos están mostrando una cultura totalmente diferente a la que conocemos como cristianos y también a la cultura en la que nos fuimos criando, ¿verdad? Obviamente pues esto es a cierto punto normal porque pues ha cambiado, ha evolucionado muchas cosas, la misma tecnología te cambia la forma en cómo te comunicas, las costumbres, etcétera, ¿verdad? Pero hay cosas que han ido cambiando, que se han ido metiendo en nuestra iglesia y que han corrompido muchas veces estos costumbres que tú mencionas de Cristo, ¿verdad? Y no sé si puedes mencionar algunas cosas referente a ello, de cómo la cultura del mundo nos toma o nos ve a nosotros cristianos como una contracultura. Sí, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que como que en tiempos modernos la iglesia como que ha absorbido cositas de la cultura del mundo, ¿no? De la cultura en la que pues Jesús en su tiempo estaba en contra, ¿no? Por ejemplo, este programa no es para echarle a la gente, pero hay cierto pastor de Estados Unidos que me gustaba mucho cómo predicaba. Entonces un día yo dije, oye, este pastor está padre, quiero escuchar una predicación acerca del pecado. Ajá. Buscando me di cuenta de que en ninguna predicación menciona el pecado, ¿verdad? Y ellos tendrán sus razones, las cuales son totalmente equivocadas, porque Jesús siempre que predicaba, siempre que hablaba, confrontaba el pecado de la gente, ¿no? Y eso es lo que hace el evangelio, ¿no? De hecho, hay un dicho, muy bien dicho, que dice que si el evangelio que estás predicando no confronta tu pecado, entonces está mal. ¿De qué se trata? Exactamente, ¿verdad? Sí. Y como tú decías, cuando Cristo viene y cuando Jesús viene nos muestra esta cultura que tiene Él, ¿verdad? Y su cultura, a pesar de que nosotros como seres humanos podríamos decir, es que no, pues a mí me han enseñado esto, mi tradición me dice aquello, pero con la cultura de Jesús viene y te confronta, como tú dices, ¿verdad? Lo podemos ver en el capítulo pasado de cierto podcast, en la temporada 2, capítulo 1, vayan a verlo, que es Corazón antes de religión, y un pequeño comercialcito, ¿verdad? Chabrao al primer episodio de la segunda temporada. Decíamos de los fariseos, ¿verdad? Ellos tenían un tipo de cultura totalmente diferente a la que Jesús venía a traer, ¿verdad? Ellos conocían reglas, ponían cosas que ni siquiera ellos cumplían, pero bien que exigían. Y Dios viene, y Cristo viene y te dice, ¿sabes qué? Pues eso no vale. Lo que vale es tu sentimiento, es tu convicción del corazón, ¿verdad? Y como tú dices, si lo que estás creyendo o el evangelio que estás predicando no confronta o no te confronta, no confronta a los que están a tu alrededor, pues ¿de qué se trata? ¿Qué clase de cultura estás teniendo, verdad? Ahora, tampoco se trata de llevar la contraria a todo o llegar y poner, ¿sabes? O sea, de que esto es la verdad para siempre, que como cristianos sabemos que la verdad absoluta es la palabra de Dios, ¿verdad? Hay que decirlo, y eso es una verdad absoluta, nadie lo puede negar, la Biblia no se contradice en ninguna parte de ella, y te lo digo yo, que tengo 24, voy a cumplir 25 años, y llevo toda mi vida en el evangelio, y nunca me he topado con un versículo que realmente se contradiga, siempre ha sido verdadera, ¿verdad? Pero a lo que voy también referente a esto, es cómo los tiempos del día de hoy, la misma Biblia nos habla, ¿verdad?, de cómo los tiempos son malos y cómo la maldad se va a multiplicar en los últimos días. ¿A qué me refiero con esto? A que la cultura, obviamente la que estamos viviendo, va a ir cambiando, obviamente los tiempos van a ir empeorando, ¿verdad? Y lo que me preocupaba a mí en la predicación que yo daba, era esta necesidad de decir a la iglesia de que tengamos cuidado de lo que estamos adoptando, ¿verdad? Hay muchas cosas buenas
de la cultura, ¿verdad? El hecho de que seas agradecido, el hecho de que, yo qué sé, la misma comida mexicana es parte de nuestra cultura, es algo bueno, cosas buenas, ¿verdad? Pero hay muchas cosas malas que hoy en día se pueden llegar a practicar dentro de una iglesia. No sé si quieres hablar un poquito referente a ello. Mencionabas el ejemplo del pastor, ¿verdad? De que no habla del pecado. No sé si quieres mencionar otro tipo de ejemplo. Sí, por ejemplo, no sé, siento que últimamente ha salido una ola llamado el cristiano progresista, ¿no? Uh-huh. Y me llama mucho la atención y da un poquito de tristeza, ver cómo menosprecian lo espiritual. Ajá. Y menosprecian, bueno, no menosprecian, pero como que dejan a un lado lo espiritual, el Espíritu Santo, Exacto. Dios, y dicen que la solución está en ti. Dicen que todo va a estar bien, que sí, todo va a estar bien, pero si buscamos a Dios. Exactamente. ¿No? Y dicen que la solución está en ti, todo va a estar bien, Ajá. no te preocupes, y como decíamos anteriormente, no confrontan el pecado. Exactamente. No dicen, deja de hacer las cosas malas que estás haciendo, ¿no? Sí, eso es algo que me llama mucho la atención y que se ha ido metiendo en la iglesia, exactamente. Luego algo que podría mencionar referente a esto sería el hecho de, para empezar, nada de odio. El hecho del cristiano siempre debe predicar amor, porque es lo que nos enseña la Biblia, ¿verdad? Y lo mencionábamos en el capítulo anterior, de que nosotros no fuimos hechos para juzgar a los demás. De hecho, pues no, ¿verdad? El único que puede juzgar es Dios, porque es el único justo. Pero nosotros sí podemos llamar la atención a un hermano. Cuando ya es hermano es cuando ya puedes decir, oye, estás haciendo mal, para que recapacite, llevarlo por el buen camino, ¿verdad? Pero lo que sí he visto es que, por ejemplo, nosotros que somos parte de la iglesia y que no pertenecemos a la cultura del mundo, hemos visto cómo esta cultura del no género, pues sí, básicamente, exactamente, géneros fluidos, etcétera, se ha ido poco a poco metiendo en la iglesia. Y sinceramente, primero que nada, como creemos, Dios ama a todo ser humano, Dios ama a la gente, al mundo entero, no por nada vino a morir pues en la cruz, ¿verdad? O sea, vino a salvarnos a todo el mundo, pero no significa que esté de acuerdo con el pecado. Y volvemos al mismo punto, fíjate qué curioso, volvemos al punto que tú mencionas, ¿verdad? Cómo esta nueva cultura que se mueve en las iglesias no confronta el pecado y empieza a adoptar a la gente que nadie es perfecto, pero empieza a adoptar y darle cargos importantes o darle liderazgo a gente que pues sabemos que tiene una vida un poco pues no tan apta, por así decirlo, o no tan consagrada, a lo mejor es la palabra, a Dios, ¿verdad? Y veíamos, tú me contabas, a mí no me tocó verlo, pero me contabas de un pastor que salió en una pues televisora cristiana, ¿verdad? Evangélica, que pues no se miraba muy masculino, por así decirlo, ¿verdad? Que tenía ciertas características un poco afeminadas y eso es reprobable ante los ojos de Dios, ¿verdad? La Biblia nos dice que el varón no se haga como la mujer, ¿verdad? Tiene que ser pues el varón, ¿verdad? Y cosas como estas las vamos a estar viendo a lo largo de lo que nos queda, ¿verdad? De vida, si es que Dios no viene antes y etcétera, ¿verdad? Pero sabemos que poco a poco la maldad se va a multiplicar. Pero ¿qué nos dice Jesús acerca de esta cultura? O más bien dicho, ¿cómo Jesús se sobrepone a esta cultura del mundo? Sí, es muy curioso porque Jesús viene y nos presenta la cultura del reino, y por presentar esta cultura del reino, por ir en contra de la cultura del mundo, Ajá. Es entregado a las autoridades y pues sabemos cómo acabó. muere y resucita. Sí. Acabó con nuestra esperanza, con nuestra victoria. That's right. Pero sí, se fue el punto que iba a tocar. Don't worry, lo que creo que tratas de decir, y es cierto, cómo Jesús al traer esa cultura del reino, de salvación, de gracia, porque antes pues la gente se salvaba, o la única manera en que alguien podía llegar al trono de la gracia de Dios era por medio de sacrificios, por medio de obras, ¿verdad? Algo que tú pudieras hacer. Al darse cuenta Jesús o Dios que de esta manera no iba a alcanzar a toda la humanidad, a lo mejor tiende esta idea de, pues, ¿sabes qué? Voy a mandar a Jesucristo para que por medio de la gracia todos se puedan salvar, todos tengan acceso a este bien que es el reino de los cielos, ¿verdad? Y cómo al hacer esto Jesús es juzgado, ¿verdad? Y eso me lleva a algo muy importante, cómo los cristianos muchas veces tenemos miedo de expresar esta contracultura del mundo, pero cultura de los cielos, y nos pone en peligro, nos da miedo el hecho de decir, ay, es que si yo digo que estoy en contra del aborto, tendré mis razones como tú tendrás tus razones para estar a favor, ¿verdad? Me van a criticar o me van a sacar del grupo o me van a exiliar o yo qué sé, ¿verdad? Me van a tratar mal, cuando vemos que Jesús, sin importar la opinión de la multitud, de la gente, se pone y dice, oye, no, es que eso está mal, Dios es amor, Dios viene a salvarte, ustedes están haciendo cosas malas, ¿te me explico?
referente a ello. Otro ejemplo que podemos ver de personajes, de personas que se plantaron contra la cultura, del mundo. Podemos ver a Elías, ¿verdad? Que no fue fácil, se paró contra cientos de profetas de Baal. Se podía ver muy pequeño ahí en contra de una cultura, digamos, tan grande, de unas costumbres que estaban ya tan arraigadas después de tantos años de que el pueblo se había alejado de Dios. Después de que el pueblo había servido a Baal. Sin embargo, vemos que hay alguien más grande con nosotros, vemos que hay una cultura más grande y mejor, porque es una cultura de amor, de redención. Y vemos que Dios apoyó a Elías, ¿no? Vemos que Elías hizo descender fuego del cielo y consumió el holocausto. Y de la misma manera me parece que es importante plantarnos contra la cultura del mundo, ¿no? Contra la cultura errónea, puesto que hay alguien más grande apoyándonos. Hay una cultura más grande que es un mensaje de amor, que es una cultura de redención, que está con nosotros y va a hacer descender salvación del cielo. Salvación sobre todo, exactamente. Y fíjate, dijiste algo muy importante y me llegó como un flachazo de los cielos. Y es que dices, ¿verdad? Pones el ejemplo de Elías y cómo él se antepone a pesar de ver todos los profetas de Baal. Eso nos enseña una cosa, primero que nada, que en el mundo, como dice Jesús, el mismo Jesús, tendréis aflicción. En el mundo vas a tener malestar. En el mundo no te van a querer por creer en Cristo. Si al mismo Cristo lo crucificaron, ¿qué esperamos nosotros que somos creyentes y seguidores de Cristo, verdad? A lo que voy es que cuando tú te antepones a ellos y sigues firme a pesar de la multitud, de las culturas que están a tu alrededor, no importa por qué, porque el que está constante y siguiendo verá la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia lo menciona en varios pasajes que ahorita no recuerdo, pero sé que los menciona en varios pasajes. Aquí lo voy a estar poniendo para que se den una idea. No recuerdo cuál era exactamente el pasaje, pero así lo dice, de que el que persevera alcanza misericordia. Ese es el otro texto, ¿verdad? No, me refiero a que, buscando el ejemplo de Elías se antepone a esta cultura. Y lo que vemos, el milagro sorprendente de que descienda fuego del cielo y que todo el pueblo se quede, no, si la regamos, si nos pasamos, o sea, ¿por qué no nos volteamos? Vemos este milagro y cuando uno sigue a Cristo, cuando uno se antepone a la cultura del mundo y persiste en los valores de la cultura del reino, es cuando nosotros podemos llegar a ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque así de sencillo. Tenemos el ejemplo de Saúl, ¿verdad? Anteriormente, que lo mencionábamos, de cómo él no persiste en la cultura del reino. Lo mencionábamos primero como un hombre que no es conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y cómo él, al desobedecer la cultura que Dios había impuesto, pues deja de ver la gloria de Dios, porque el mismo Samuel le dice, ¿sabes qué? Tu reino iba a permanecer por generaciones y generaciones, pero a causa de lo que tú has hecho, el reino se acabó para ti, ¿sí me explico? Lo mismo pasa con los cristianos que no queremos compartir o que nos doblegamos ante la cultura que está alrededor de nosotros, ¿verdad? A la hora de que desobedecemos o que no predicamos o continuamos con la cultura del reino, en ese momento Dios dice, ¿sabes qué? Pues ¿cómo te muestro mi gloria si tú todo el tiempo has renegado de mí, ¿verdad? Y ante todo eso, como quiera, nuestro Dios es, como tú le decías, misericordioso y grande en misericordia, dice la palabra. Entonces, eso es un mensaje para aquellos que nos están viendo, ¿verdad? Si hay alguien por ahí que dice, es que para mí es muy difícil decir que soy cristiano, para mí es muy difícil anteponerme ante una ideología de género o de aborto o pro vida, lo que no importa, lo que ustedes quieran, lo que nos enseña Cristo y lo que nos enseñan los profetas y los personajes, los apóstoles incluso, son grandes ejemplos de cómo perseguir y seguir el camino de la cultura del reino. Simplemente cada apóstol tuvo una muerte horrible, ¿verdad? Que me gustaría algún día hablar de los apóstoles, cómo murieron, sus vidas y cómo fueron llevando, ¿verdad? Pero así, por mencionar, ¿verdad? No me acuerdo, creo que fue a Juan antes de que lo llevaran a la isla de Patmos, que fue cuando escribió Apocalipsis, lo metieron en agua hirviendo, en aceite hirviendo. O sea, imagínense ese sufrimiento. Y luego pregúntense, ¿realmente el hecho de que alguien me voltee la cara por decir que soy cristiano es algo horrible? O sea, pónganse a pensar en eso, y a mí eso me da un poco de malestar al no decir, o al no pararme y no plantarme al decir que yo soy cristiano, ¿verdad? No sé qué puedes decir al referente a ello. Nada más agregando un poquito a lo que decías de Juan, investiga la historia de Juan. Es una gran historia, es una historia muy interesante porque en aquel tiempo normalmente los cristianos eran entregados a los leones, sí. que estaban muy hambrientos. Pero a Juan no le hicieron eso. ¿Por qué? Porque lo que decían los soldados es que, ¿qué vamos a hacer con Juan? O sea, los leones no siempre se comen a los cristianos. Entonces, no sé qué va a pasar con Juan. ¿Le aplicamos la misma o cambiamos? O lo crucificamos. Sí. Entonces, la que aplicaron fue esa.
Y me llama mucho la atención porque en el momento en el que están hirviendo a Juan, Juan se pone a orar. Entonces, todos en el Coliseo están viendo que el Dios de Juan es real, ¿verdad? Entonces los soldados se quedan, caray, o sea, según nosotros íbamos a humillarnos. Exactamente. Y lo que terminó haciendo es exaltar a su Dios. Entonces, eso se me hace muy interesante. Por ejemplo, también quiero poner el ejemplo. En el capítulo 17 de Hechos me parece que a Pablo y a sus compañeros se les llama trastornadores. Y eso se me hace muy interesante y es por eso que... Shout out de Redimidos Trapstorno. Y eso se me hace muy interesante y me parece que es una de las razones principales por las cuales choca la cultura del reino con la cultura del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros predicamos un amor que es sincero. Nosotros hablamos de un amor, de una gracia que donde hubo pecado, sobreabunda la gracia. La gracia, ¿no? Exactamente. Y sin embargo, la cultura del mundo, ¿qué dice? Que es un amor en el cual todo está permitido, pero no todo se perdona. Exactamente. Entonces, eso se me hace muy curioso. Wow. Y es por eso que es necesario, así como Juan, que querían humillarlo y terminó exaltando a Dios, así me parece que es necesario ser contracultura porque mostrando este amor, estos valores del reino es como exaltamos a nuestro Dios y ven que es algo verdadero. Así es, exactamente, como tú dices, es que la Biblia es bien clara, el mismo Padre nos dice que aquel que va nunca va a ser humillado por Dios, jamás. Si tú te has portado bien, en el sentido de que has llevado la palabra, has enseñado que tienes un Dios verdadero, has predicado el evangelio, jamás serás avergonzado. Parecerá que ha sido avergonzado, pero me encanta el salmo que escribe David, que dice, aderezas mesas delante de aquellos que me angustiaban, ¿verdad? Y hay un salmo que me encanta, si no mal recuerdo, es el Salmo 42, o es el Salmo 42, que dice, ¿verdad? ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí, ¿verdad? Teme a Jehová, y al final él es el Dios que te ayudará, ¿verdad? Y menciona una parte que dice que había gente que lo angustiaba diciéndole, ¿dónde está tu Dios? Te veo angustiado, te veo que estás tirado, te veo que estás doblegado, y le preguntan, ¿dónde está tu Dios? Pero es cuando el salmista dice, no te abatas, no persiste en lo que Dios ha dicho en la palabra, ¿verdad? Y jamás serás avergonzado. Parecerá que todo está perdido como a los profetas. Vemos a un Daniel que es arrojado al foso de los leones. Yo pienso que Daniel, ¿verdad? A pesar de que fue un profeta, un gran profeta y una persona de Dios grande, ¿verdad? Como ser humano, tuvo que haber pensado en algún momento de chispa, ¿verdad? Y es humano sentir muchas veces el hecho de chineras, hombre, caray, ahí vamos otra vez. Pero el seguir persistente, el seguir adelante, el no titubear, el decir, ¿sabes qué? Pase lo que pase. Mencionaba en la predicación las palabras de Josué, con Moisés, que dice, mira, no importa lo que ustedes hagan refiriéndose al pueblo, mi casa y yo serviremos a Jehová, ¿verdad? Y ese creo que es el mensaje más importante el día de hoy para los creyentes jóvenes de años o que vas iniciando en el evangelio, ¿verdad? Que no importa lo que estás viendo en el mundo, ¿verdad? La cultura del mundo que predica un amor libre, como tú dices, pero que no perdona, que eso me encantó, eso nunca lo había escuchado. Y es cierto, el mundo predica ese amor, es libre, todo se vale, pero no te perdono. Y es importante eso porque en Cristo encontramos el perdón que el amor del mundo no puede darnos, ¿verdad? Entonces yo quiero externar esta invitación a todos los creyentes y a tal vez alguien que no es cristiano y que está viendo esto y que está viendo este video o está escuchando este audio y que no sabe cómo llegó aquí. Probablemente Dios te está hablando y te está diciendo, yo no soy como el mundo, yo tengo una cultura que te ama, que te respeta, que te da un valor y que te da identidad, porque creo que el día de hoy la generación en la que estamos viviendo y nuestra generación y las que vienen van a carecer o carecen de identidad, y en Cristo tenemos esta identidad que es la cultura del reino de los cielos. No sé si quieres comentar algo más, Ringo, sumando más a esto. Nada más sumando un poco a lo que decías acerca de David en el foso de los leones, me llama mucho la atención que David es arrojado al foso de los leones. Daniel, dije la costumbre. No. Daniel es arrojado al foso de los leones y Dios lo libra. Y a raíz de eso, el rey, corrígeme si me equivoco. No recuerdo si era Darío, me parece que era Darío. Creo que Darío. Hace un edicto en el cual todos tienen que alabar a Dios. Entonces, es como decía anteriormente, es
a raíz de que nosotros reflejamos el amor de Dios, reflejamos el reino, los demás se dan cuenta de lo que creemos. ¿En qué creemos? Es verdadero. Exactamente. Ahí por ahí estaba viendo una entrevista, no es una entrevista, era un programa de podcast de Creativo con Roberto Martínez, que pues es un podcast muy famoso, ¿verdad? Y platicaba con Kalimba, que Kalimba no es el mejor ejemplo de un cristiano genuino, pero me llamaba la atención cómo ponía el ejemplo del cristianismo. Mucha gente nos critica y dices, ¿cómo vas a creer en un libro tan antiguo, tan obsoleto y tan aburrido, lo que sea, ¿verdad? Pero el ejemplo que él daba es de, a mí me ha funcionado. ¿Y qué hice? Seguí la receta que está en la Biblia y a mí me ha funcionado. Y por eso lo creo. Y le preguntaban a él de que, entonces, ¿tú crees realmente que después de la muerte hay una vida eterna? Y él decía, mira, si lo que yo he hecho, si Dios me promete prosperidad cuando yo le doy y me lo regrese, yo lo he visto cómo me lo regresa. Si Él me promete cuidarme, yo he visto cómo me cuida. Si Él promete que no me faltará comida, vestido, y Él me lo ha dado, ¿por qué no habría de creer en lo otro que no puedo ver, verdad? Y eso es muy importante, porque mucha gente a lo mejor que está aquí nos está diciendo de que, ustedes creen en algo que pues X, ¿verdad? Es una cultura que nunca hemos visto un Dios que ha bajado, nunca hemos visto, a lo mejor tú nunca has visto un enfermo haber sanado, ¿verdad? Pero quienes hemos visto sabemos el por qué. Y segundo, yo hago esta invitación siempre a la gente que quiere invitar a la iglesia, pruébalo. Así de sencillo, pruébalo, no tienes nada que perder, sinceramente. Lo peor que te puede pasar es que digas, es falso. Y ya, ¿sí me explico? Y en todo caso tendrías la razón, ganarías y dirías como que son falsos, ¿verdad? Pero yo te aseguro y te prometo, desde donde estoy, yo tengo 25 años de vida en el Evangelio, y te puedo decir que el Evangelio nunca traiciona, la cultura del reino es verdad, y si te sirve, es abierta para ti. Solo es cuestión de que tú tomes la decisión y decir, Jesús, quiero probarte, Jesús, quiero saber si es real. En ese momento, cuando tú tienes esa convicción de decir, ¿sabes qué, Dios? Dale, me la juego, quiero probarlo. En ese momento empezarás a ver la cultura que no has conocido. Has conocido la cultura de la religiosidad de las iglesias, que hablamos en el capítulo anterior, pero no has conocido la cultura del amor de Dios. No sé si quieres agregar ya algo más para ir finalizando, Ringo. Ya para finalizar, hacer un llamado a todos los cristianos. That's right. Me llamó mucho la atención en el podcast de Roberto Martínez, que él dice que él cree que el mayor valor de una religión es el valor epistémico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? ¿Con qué se come? ¿Cómo te hace ser? ¿No? Y creo que eso me llamó mucho la atención porque Roberto Martínez no es cristiano. Exactamente. Entonces, eso me dice que ante los ojos de la gente, la manera en la que se dan cuenta de que una religión es verdadera es cuando ven que se comporta diferente a los demás. A los demás, exactamente. Y diferente bien. O sea, no sí, diferente mal. Sí, no diferente. Exactamente. No, lo que creo que trato de explicar es que, por ejemplo, es muy común en el día de hoy ver cristianos que se han dejado llevar por la corriente, ¿verdad? Por las costumbres del mundo. Y hoy en día, más que nada, creo que ya se ha separado el quién es cristiano y quién no es cristiano. No sé si te ha pasado, pero a mí sí. El hecho de decir de que, como tú también eres cristiano, ¿y por qué no tomas? Si él es cristiano y toma, me refiero a alcohol, ¿verdad? Yo no tomo alcohol, obviamente. ¿Cómo? ¿Eres cristiano y por qué no engañas a tu novia? ¿Cómo? ¿Eres cristiano y por qué no fumas? ¿O por qué no echas malas palabras? ¿O por qué aquello? Como tú decías, el mundo, la mejor manera de explicarle a alguien que tu creencia es verdadera es tu práctica, ¿verdad? El hecho de que tú practiques algo y les digas, mira, esto es verdad. Pongo un ejemplo, el gimnasio. Cuando tú vas al gimnasio y haces ejercicio, la gente te dice, pero ¿a poco eso funciona? Pues nada más checar las ganancias, mijo. ¿Sí me explico? No pain, no gain. ¿Sí me explico? O sea, el hecho de seguir la rutina constante de la receta del evangelio, la gente empieza a ver los resultados, te va más bien. No quiere decir que a los cristianos siempre les va bien, al contrario, es científicamente comprobado que las personas que creen en un Dios todopoderoso viven mejor porque aprenden a descansar esos problemas que hoy en día, más que nada como la ansiedad, la depresión, pues saben dejarlas en un ser superior que es nuestro Dios, ¿verdad? Y pues como tú decías, hacer el llamado a los cristianos que nos están viendo y que si te has portado mal o has dado un mal ejemplo del cristianismo, pues creo que es momento de que cambies. La gente siempre te va a criticar, pero qué mejor que te critiquen por reflejar la luz de Cristo y no porque te critiquen de ser un hipócrita, ¿verdad? Porque me encanta Jesús, lo decíamos ayer, el episodio anterior, lo decíamos, que grabamos ayer, o yo no me acuerdo cuándo lo grabamos. Cronología, sí, Jesús siempre confrontaba y les llamaba a los fariseos hipócritas porque ellos decían algo y hacían todo lo contrario. Lo mismo es con nosotros, dejemos de comportarnos como hipócritas y sigamos compartiendo la cultura del reino. Creo que por eso esta Navidad habla con Dios. Habla con Dios. Exactamente. Hacemos la invitación. Para mayor información, llame al 4252. Llame al 01 Cielo, Cristo te amo. Sé mi redentor. Sé mi redentor. Mi Señor.
de los cielos. Envíe Cristo al 21111 y recibirá un bonito tono. Y recibirá bendición. Yes. Ok, creo que ya estamos extendiéndonos un poquito. Extendiéndonos un poquito. Creo que es el momento de cerrarnos. Si quieras ya decir unas últimas palabras para finalizar ya. Vas. Tú primero. Ok, bueno, pues sí, hermanos, pues este es el segundo episodio de cierto podcast, temporada 2. Sé que muy probablemente pueden decir, ¿pero qué? Nadie pidió de cierto podcast, ¿verdad? Pero yo le decía a Ari un ejemplo y le decía, somos como las radios cristianas de Vallehermoso. Nadie las pidió, pero qué rico, ¿no? Okay. Pero qué rico. La verdad es que rico que haya otra temporada, nosotros lo disfrutamos, espero que ustedes también se lo estén pasando bomba, ahí donde quiera que estén, déjenos un comentario, denle like, saben que el mayor objetivo de este proyecto, exactamente, es que pues conozcan un poquito más de la cultura del reino de Dios y pues que nos conozcan un poquito más, compartan el evangelio, más que nada compartirles el evangelio, aquellos que no lo conocen y quienes lo conocen pues tengan una manera diferente de ver puntos de vista en el ámbito espiritual, ¿verdad? Sin nada más que agregar, creo que es momento de ir cerrando este podcast, de partir. Dios los bendiga, les saludo a Jaciel Aguayo. Aringo el Gringo. Aringo el Gringo, les recordamos que por ahí ya tenemos página de memes, buenos memes de calidad. Ya casi me peleo con una señora. Only Memingos, only los domingos, así que vayan y denle like por ahí, les digo seguir y compartan. Y ya saben, si ustedes comparten, le dan like, recibirán un regalo de Navidad, que es la bendición La bendición del Señor. de Cristo. Que no añade tristeza con él. No añade tristeza con ella. Así que, alábalo, dile al hermano Omar. Dios lo bendiga y pues nos vamos. Y recuerden que Dios te deje de amar es como la roca. Es como... Ok, es como la roca. Que Dios te deje de amar es como peinar a la roca. No se puede. No se puede. Lo quise decir. ¿Quieres repetirlo o...? Ok. Va. Y recuerden. Y recuerden. 3, 2. Y recuerden, que Dios te deje de amar es como tratar de peinar a la roca. No se puede. Adiós. Adiós. Nos vemos. Dios los bendiga. Cuídense. Es cierto podcast. En todos lados. En todas plataformas. Denle like. Compartan. Lo bonito. Bye bye. Creo que se nos cargó el sol. Creo que se me descargó el